Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo le va, Marín? Bueno, antes que diga algo, le voy a decir, después saludaremos a los amigos que festejan su día. ¿Se acuerda su editorial del martes pasado? No, la verdad que no, pero... Que yo realmente... mire, viene creciendo, por eso el tema de la memoria. ¿Te acordás que hiciste una defensa muy férrea del pueblo griego? Sí, por supuesto. Realmente se me pone la piel de gallina, ¿no? El aprete de Merkel y Hollande, 17 horas reunidos en Bruselas, y el ajuste es mayor que el primero. Claro. Me acordaba de vos, me acordé todo este fin de semana. ¿Te acordás? Pero, claro, pero ¿sabes qué pasa? No tienen otra propuesta para hacer. Porque por ahí algún oyente cree que nosotros exageramos o que tenemos una visión maniquea de la realidad. Y de ninguna manera eso es así. Estamos diciendo puramente la verdad cuando decimos que lo que se planea son los mismos planes que se aplicaron para América Latina, mientras los gobiernos de América Latina no se pararon de mano como se tuvieron que parar. Digamos, esto es así, pero a veces piensan que hacemos reduccionismos ideologistas. Sí, sí. Y en realidad lo ideologista es lo otro. Lo que están haciendo los griegos es lo único práctico que se puede hacer, que es defenderse. Todo lo demás es absolutamente ideología contra la gente, ¿no? Ahora, ¿cómo justifica Tsipras esto, no? Que les presten 85.000 millones de euros, pero con un ajuste bestial, ¿no? Sobre las jubilaciones, sobre el IVA al 23%. Los matan. Mirá, yo la verdad ya perdí la cuenta de las cifras porque me parecen siderales, pero además me parecen el disparate de los disparates, cualquier tipo de acuerdo que tenga que ver con lo que esta gente está proponiendo, porque significa ni más ni menos que enterrarse de por vida para seguir enterrándose, digamos, no hay. También el programa pasado hubo un compañero acá de las 60. Hoy cortaron el puente Pueyrredón. Sí, estoy muy preocupado y me parece que es preocupante la situación porque hay 1000 trabajadores en juego. Y yo recién comentaba con uno de los invitados y amigos que parece que a veces hasta del ámbito, de algunos ámbitos del progresismo, cuando aparecen conducciones o direcciones así sui generis, propias de los trabajadores, pero que no responden a un aparato sindical o a un aparato político, entonces como que hay algunos sectores que se dicen progresistas que ven, se regodean en una situación sin salida, ¿no? En que los trabajadores se encuentren hoy en una situación cada vez más difícil. Y yo digo que cuidado, que eso es escupir para arriba. Porque independientemente de que los compañeros de la 60 tengan su forma, sus métodos, sus momentos, sus reivindicaciones y sus tiempos, uno podría compartir o no esos tiempos, pero lo que de ninguna manera podemos permitir es que alegremente se lleve a un conjunto de compañeros a una situación de derrota, de ninguna manera, porque están demostrando, sin lugar a dudas, que las tienen bien puestas, ¿no? Hoy un conductor de radio decía, ¿por qué no intercedía el Ministerio de Trabajo? Bueno, hay un rol que es de la autoridad de aplicación. Obviamente ese rol tiene límites, digamos, ¿no? Porque lo que no puede hacer la autoridad de aplicación es decidir por alguna de las partes, porque si no estaríamos violando otras condiciones de libertad sindical, ¿sí? Pero bueno, a mí me parece que tenemos que trabajar todos
los que podamos trabajar para que este conflicto llegue a buen término y los compañeros vuelvan a trabajar, ¿no? Me parece muy importante. Y bueno, ya los invitados que tenemos hoy saben mucho de esto, porque a diferencia de profesionales que no se comprometen con los trabajadores, tenemos abogados laboralistas que se comprometen con la causa de los trabajadores, con la causa de los más débiles, al decir del derecho al trabajo, ¿no? Y tenemos presente a dos amigos, la verdad, dos amigos de mucho tiempo. Bienvenido, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estamos en el día del abogado laboralista? ¿Cuál es el debe, cuál es el haber? ¿Qué es lo que se recuerda? Cuéntenos un poco, no sé, si querés empezar vos, Guillermo. ¿Cómo no? La verdad que más que festejo el Día del Abogado Laboralista, que es una conquista también, ¿no? Una ley muy reciente, aprobada este año, a instancias del diputado Recalde. Tenemos por primera vez un día que no tanto de festejo, sino de memoria, ¿no? El Día del Abogado Laboralista recuerda a los abogados laboralistas que fueron asesinados en la llamada Noche de las Corbatas. Y es muy significativo esto, y la verdad que es muy oportuna la referencia y la invitación para hablar de estos temas. Esos abogados laboralistas eran un colectivo de abogados, no fue un abogado. Obstante que siempre recordamos principalmente a uno de ellos, que es Norberto Centeno, porque tenía mucho más conocimiento y mucha más historia, pero conjuntamente con él había un conjunto, cerca de una decena de abogados, en un operativo sistemático. Uno de esos abogados extraído desde Neuquén a Mar del Plata, que es donde ocurre el arresto y luego la muerte de estos abogados. Por lo tanto, me parece muy significativo desde el punto de vista de la memoria y desde el punto de vista de, bueno, lo que sigue siendo esto que, bueno, a mí me gusta decir que más que una profesión, el abogado laboralista es un oficio, ¿no? Nosotros la profesión la obtenemos en la facultad como un título que habilita, pero no nos formamos como abogados laboralistas. En esa época era mala palabra, ¿no? Un abogado laboralista. Por supuesto, nosotros somos de generaciones que nacimos a la vida política ya con la democracia, por lo tanto no vivimos esa etapa en donde era verdaderamente poner el cuerpo. Varios de ellos, Centeno propiamente, además de ser desaparecido en la Noche de las Corbatas, antes había estado preso en el Plan Conintes, había estado preso en Ushuaia, es decir, es una trayectoria de lucha. Por lo tanto, esto digo que más que la profesión es un oficio porque se hace con los trabajadores y se hace sobre todo en el conflicto. El abogado laboralista se forma en el conflicto, ¿no? Algún profesional por ahí vería con malos ojos que vos digas que esto más que es un oficio. Es un oficio, dirían, ¿cómo un oficio? Yo soy un profesional, ¿no? Yo tengo corbata. Claro, yo tengo corbata. Qué paradójico, ¿no? Lo de las corbatas, cuando precisamente los laboralistas muchas veces renegamos de ella. Pero me quedé pensando algo que dijo Guillermo en torno de Centeno. Centeno era un poco el arquetipo de esto. A ver, Centeno se cayó preso en el 55 con la fusiladora. Cayó preso con el Conintes. Empieza a estudiar Derecho. Y se recibe de abogado en la época de Onganía, si mal no recuerdo, o tal vez un poco antes, pero preso. El hombre estaba preso, estuvo muchas veces preso. Cae el 24 de marzo del 76 y bueno, el martirio de él implicó muchas cosas más. Ir por Centeno significaba ir contra el arquetipo del abogado laboralista, ir por Centeno en la Noche de las Corbatas significaba ir en contra del autor de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley de Asociaciones Profesionales del 73, y por Centeno significaba un símbolo muy fuerte. Y yo creo que contra un símbolo tan fuerte que nos dio el terror y el terrorismo de Estado, creo que es muy importante este símbolo que nos da la democracia con la Ley Nacional 27115, que nos da como día de homenaje a los abogados caídos víctimas del terrorismo de Estado, nuestro día. Yo creo
tomo esto de conmemoración, pero Claro. también se funda en lucha, Sí. se funda en ganas y una forma distinta de ver la abogacía laboral desde una perspectiva más militante, si se quiere. Más militante es la palabra, ¿no? Y jodido trabajar o ejercer como abogado laboralista en una situación de terrorismo de Estado, ¿no? Pero también jodido, perdón, ¿no? Porque también jodido en la década de los 90, donde Sí, otras características, con el fin del Claramente. trabajo, Sí. digamos, ¿no? Y donde además no solamente los abogados laboralistas, sino muchos dirigentes sindicales cambiando conquistas y convenios por dinero para salvar el aparato, ¿no? Los abogados laboralistas ahí medio también, medio que remaban en dulce de leche, ¿no? Sí, pero lo importante yo creo que es marcar que la función del abogado laboralista es acompañar a los trabajadores y por lo tanto tiene mucho que ver esos vaivenes con la correlación de fuerzas y con la lucha. En su Porque momento, a veces no define Guillermo un buen laboralista en alguna pelea sindical. Sí, claro que sí, pero la función, de nuevo, esa función social del abogado laboralista es dialéctica, ¿no? Es dialéctica en función de que los trabajadores instan al abogado a que piense cómo salir del conflicto, cómo obtener un derecho, cómo ganar un derecho, y ahí es donde se va formando esa idea de que el abogado solamente asiste, no es gestor de nada. Por lo tanto, si la correlación de fuerzas es mala, los abogados también necesariamente agachan un poco la cabeza. Por ahí hay abogados laboralistas que les gusta ser dirigentes, ¿no? También Los hay. Los hay que les gusta ejercer de abogados y de dirigentes sindicales. Y eso, a ver, yo entiendo lo que está diciendo Guillermo, como que la construcción de la realidad es dialéctica. La construcción empieza si se quiere, por decirlo de alguna manera, empieza en un cambio de relación de fuerzas y eso da pie a una idea. Y esa idea tiene que plasmarse en alguna superestructura ideológica y si se quiere, legislativa o de sentencia. ¿No? Legislativa o de sentencia. Y en eso cuenta el abogado laboralista. Sí, pero sobre todo porque toca intereses, ¿no? Yo quiero recordar, además de Centeno, a otro abogado laboralista que fue Carlos el Negro Moreno, un abogado que fue asesinado porque defendía trabajadores en la ciudad de La Barría, trabajadores del cemento, y hay una causa en donde ahora se está investigando incluso la responsabilidad de parte de la empresa en la que trabajaban esos trabajadores. Cuando declaró la hija de Centeno en el juicio en Mar del Plata, dijo: mi padre además enfrentaba intereses económicos poderosos de la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, uno y otro intereses muy fuertes desde el punto de vista empresario. A los menos de 2 meses del golpe del 76 se reforma la ley en la que Centeno trabajó tanto, ¿no? Menos de 2 meses. Eso quiere decir que había intereses que venían trabajando antes del golpe para tener una ley distinta a la que había pensado y trabajado tanto Norberto Centeno, ¿no? Ahora, yo pensaba mientras hablaba Claudio y con lo que vos decías, qué diferencia notable entre este concepto de abogado militante o abogado laburante con los abogados mediáticos, ¿no? Esos que pareciera que lo único que les importa es facturar y no el cliente o el laburante, ¿no? Es que uno está atado al destino del trabajador. Y esto me parece que es un modo de vivir esta profesión, la del abogado laboralista, ¿no? Estaba pensando esto de los 90, cómo era ejercer en los 90. Y uno estaba atado al fracaso generalmente del trabajador y entre comillas, el rebusque
era bien otro. Y sin ley que lo amparara. Y en esto, y en la lógica del conflicto de los 90, el conflicto revestía características distintas. A ver, en un escenario donde la correlación de fuerzas era claramente en favor de los sectores gerenciales, el punto pasaba por, bueno, me sostengo en un escenario donde voy por más. Tengo una lógica ofensiva, una lógica de la acción ofensiva sindical. No, era no perder. La lógica era, no quiero despidos, no quiero suspensiones, no quiero el cierre de la fábrica. ¿Y quién le hace paro a eso? ¿Cuál es la medida de acción directa? ¿Cuál es la lógica estrictamente sindical que me permita a mí articular eso? Y evidentemente ahí el abogado cumplía un rol que tal vez desusado, es decir, muchas veces defendíamos en tribunales lo que no se podía defender en la fábrica, en el establecimiento, en el lugar de trabajo. Dice que lo que la naturaleza no da, no lo presta el diablo, ¿no? Y si uno, claro, a eso sumale que la tendencia durante los 90 en la justicia, donde los jueces también reflejan un momento y una relación de fuerza, ¿no? Entonces, también encontrar un juez, digamos, donde por más buen abogado laboralista que fueras, encontrar un juez que le diera la razón al laburante era como encontrar una aguja en un pajar. Entonces, yo imagino que el nivel de frustración de los abogados laboralistas durante toda esa década ha sido solamente comparable con el nivel de frustración que tuvimos aquellos dirigentes que queríamos representar y defender el interés de nuestros representados, y la verdad, era una situación muy difícil, ¿no? Sí, pero así como los abogados antes de la dictadura tenían ese mandato casi heroico, esos abogados laboralistas de los que hablamos, los abogados de estas épocas, los abogados laboralistas se han caracterizado por el tesón, me parece, ¿no? Y en esos años 90, los abogados, por ejemplo, con la ley de riesgo de trabajo, plantearon una y otra vez que era una ley retrógrada, una ley que desprotegía los derechos de los trabajadores, plantearon una y otra vez recursos de inconstitucionalidad, y, por supuesto, muchas de esas veces con mala fortuna. Pero se fue acumulando, ¿no? Esa idea del reclamo, del planteo, de la instancia. Bueno, todos recordarán, porque incluso Claudio, que participó en esos años del 2001, en donde una de las tantas manifestaciones para cambiar de régimen de acumulación y de modelo económico y demás, fue frente a la Corte Suprema. Esa Corte Suprema que era emblema de una doctrina desprotectora de los derechos de los trabajadores y que había convalidado esa ley. Al cabo de los años, la acumulación de fuerzas, un cambio en la construcción política, ¿en qué derivó? Que hubo una nueva Corte que declaró la inconstitucionalidad de aquella ley que durante los 90 se había planteado como una especie de apoteosis de lo que era desproteger el derecho de los trabajadores y además introducir el mercado a través de aseguradoras de riesgos, ¿no? Corte traidora, te va a llegar la hora. ¿Qué frase? Claro, es lo que se coreaba. Qué cantito. Lo que se coreaba en ese momento. Y había muchos abogados laboralistas en esa movilización. Recuerdo muchos de los cuales hoy están, por supuesto, están de este lado, del lado de los laburantes, ¿no? La verdad que es todo un recorrido, es todo una consecuencia, digamos, de sostener una posición donde esto de que el más débil tiene que tener todas las ventajas posibles, se hace una realidad. Y donde, lejos de tener un contenido ideológico el accionar de estos profesionales, no, al contrario, se reivindica, porque así es, porque la realidad es fundamentalmente ideológica. Es absolutamente ideológico, y tal vez el laboralista tiene más que cualquier otro abogado explicitado su tenor ideológico. Es decir, yo soy de los que creen, tal vez no es así, que el laboralista tiene que defender trabajadores. En todo caso, el que piense lo contrario es un abogado de empresa. Claro. Y claramente el derecho del trabajo está hecho para defender los trabajadores. Me quedé pensando con algo que decía Guillermo, que es un valor agregado de época.
esto de no solamente tener una ley que homenajea el martirio y nuestro día, sino también que esto viene de la mano también con un fuerte movimiento, tratando de indagar las responsabilidades y complicidades civiles, las complicidades empresariales, lo que llamamos la dictadura cívico-militar. Y esto es inescindible con la recuperación de ese pasado de la noche de las corbatas, para poder entender no solamente el pasado reciente, el de la dictadura, los 90, sino también cómo construimos en el hoy en nuestra lucha cotidiana contra las corporaciones. Esto lo vemos en conflicto cotidianamente. De hecho, al mismo tiempo que se presenta el proyecto de la 27115, el Día del Abogado Laboralista, también se pretende conformar, a instancia del diputado Recalde, una comisión bicameral para indagar sobre las responsabilidades civiles en ese sentido. Me parece que esto también viene acompañado y un lugar donde hay que empezar a ir viendo realmente cómo fue nuestro pasado reciente para saber dónde construimos nuestro futuro. Francisco Banfield, siempre miro el programa, hay que hablar de las jubilaciones. Mariano de Flores llamó para felicitar por el programa. Gustavo Ituzaingó, excelente programa cuando invitan a Recalde. Mariana de Belgrano, las ART, los accidentes de trabajo, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué los sindicalistas no se ocupan? Felicita por el programa. Bien, ese palo es para mi gallinero. Bueno, por ahí no para el suyo. No para el mío, pero bueno, uno está acá sentado. Hay sindicalistas que no se ocupan. Hay sindicalistas que no se ocupan. Claramente. Perdón, estuvimos hablando de uno recién con el doctor Roa. Sí, o no se ocupan todo lo que deberían, pero siempre, vos sabés que siempre la prevención de accidentes y la seguridad en el trabajo ha sido como el patito feo de la negociación colectiva. Y a veces se ha utilizado, lamentablemente, como toma y daca o moneda de cambio en las negociaciones. Esto es así. Esto lamentablemente es de esta manera, es vergonzoso, me da vergüenza ajena plantearlo, pero es así. De cualquier forma, en los últimos años ha habido una toma de conciencia muy importante alrededor de la prevención. Y si hay algún elemento en el cual estamos en un debe importante, y yo creo que acá los compañeros van a coincidir conmigo, es en una nueva ley de prevención de accidentes, Tenemos una ley emparchada y que tiene un 60 o 65% por lo menos, en ver de qué manera no se previenen los accidentes, sino se reparan. Y la idea no es repararlo, la idea es que no se produzcan, ¿no? No sé si coincidimos que es un debe importante para el movimiento obrero organizado, y por ahí tal vez nosotros no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pero yo creo que ustedes también se ven de figurillas en la pregunta que hace Mariana, porque la verdad hay veces que no tenemos todos los instrumentos necesarios, como un delegado de prevención en el lugar de trabajo, las comisiones de prevención en cada establecimiento con fuero gremial. Sí, las comisiones médicas que no arreglen con los abogados por afuera. Bueno, una cantidad de problemas, que ahí tenemos un hueco importante. No sé si ustedes coinciden, digo. No, yo coincido que es uno que entra en el debe de la etapa. Yo creo que ahí es un escenario que hay que profundizar con una ley que claramente sea una vuelta de hoja con el pasado de los 90, y creo que hay mucho para trabajar en ese sentido. Creo que no solamente desde el punto de vista de la acción sindical, que sí, bienvenido sea, pero también desde el punto de vista de lo jurídico y la construcción del mundo de lo jurídico, creo que hay cosas por hacer en ese sentido. Sí, la participación de los trabajadores en el control de las condiciones de medio ambiente de trabajo es fundamental, ¿no? Y ahí sí, efectivamente hay una asignatura pendiente, tanto desde el punto de vista de los propios trabajadores y los sindicatos, que no logran plasmarlo adecuadamente en los convenios colectivos de trabajo todavía, y también desde la legislación, que puede instar algunos mecanismos de participación más efectivos, ¿no? Ahí, bueno, ustedes seguramente sabrán que en algún momento, entre lo que en su momento era la CGT unificada y la CTA, también unificada en ese momento, habíamos llegado a un acuerdo donde participaron los estudios, tanto el estudio Recalde como todos los laboralistas que estaban dentro de la central,
y llegamos a un acuerdo de 127 artículos para una nueva ley una nueva, estuvo Gis también, estuvieron, bueno, hubo una cantidad de compañeros laboralistas que trabajaron y habíamos llegado a un acuerdo de una ley de prevención de todo el movimiento obrero para presentarla al Parlamento. Bueno, después ese proyecto no cuajó, digamos, o no se llevó adelante por razones políticas, ¿no? Pero bueno, entiendo que deberíamos darle, porque hay muchas leyes, en este periodo muchas leyes nuevas, modificaciones e interpretaciones y decretos y jurisprudencia que hemos logrado recuperar. Sí, además hay alguna cuestión estructural que es importante remarcar, que tiene que ver con la forma como se produce hoy en la Argentina y en buena parte del mundo, ¿no? El fenómeno de la tercerización, todos sabemos que es ahí donde está el foco más acuciante de riesgo, ¿no? En donde las condiciones se van degradando a medida que se va bajando en la cadena. Así que hay cuestiones también propias de la estructura productiva y de la legislación que, ya volviendo nuevamente a Norberto Centeno, premonitoriamente él tenía una regulación mucho más rígida y limitadora de la tercerización que la que fue finalmente con la dictadura modificada. Yo creo que Centeno fue asesinado en el 76. 77. 11 de julio del 77 data el encuentro del cadáver de Centeno. Yo creo que hay que cinchar también en ese sentido en todo lo que tenga que ver con la subcontratación, la intermediación. Creo que hay que avanzar. Hay proyectos de sobra y muy buenos en el Parlamento, tanto de Héctor Recalde como de otros diputados, en torno a la modificación del artículo 30. Ese creo que es un horizonte cercano y que necesita de generar también una empatía colectiva en pos de tratar de que esa sea una de las modificaciones que sumen a las que han existido en estos años de modificaciones y de recuperación de derechos, tanto en la ley de contrato de trabajo como en otras normativas, ¿no? Pero el artículo 30 me parece un punto central. ¿Por qué se dice el artículo 30? Porque yo... Si es la subcontratación. Es bien de abogados. Me dice el 30 y se me valida el proceso de tercerización, ¿no? Bueno, ahí yo creo que vamos a coincidir, estoy seguro, coincidimos tanto compañeros de CGT como compañeros de la CTA en que el tema tercerización, precarización del empleo en general, pero tercerización como una precarización del empleo es un elemento que atenta contra la prevención de accidentes, contra el correcto encuadramiento sindical y convencional de los trabajadores y en definitiva lo que hace es degradar las condiciones de tal manera que ayuda al trabajo en gris y al trabajo en negro. Porque en la medida que se generan esas condiciones con el trabajo registrado, degrada de tal forma que lleva inevitablemente a multiplicar hacia abajo condiciones cada vez peores. Así que me parece que es una obligación, otro debe que tenemos y que por ahí, quien te dice, podamos solucionar o podamos modificar antes de que termine este periodo, ¿verdad? A mí me parece importante eso porque también desde el punto de vista colectivo afecta directamente, fragmenta directamente el colectivo de trabajadores. No solamente desde el punto de vista convencional, sino desde el punto de vista de la organización sindical. Exactamente. De hecho, hay organizaciones sindicales, entre comillas, que se prestan para la realización y para la negociación de convenios colectivos de conveniencia. Sí, lamentablemente yo te cuento, estamos además sin tiempo, en cualquier momento nos sacan del aire, pero coincido con lo que vos decís y creo que tenemos que generar un compromiso, que lo tenemos desde ustedes y desde los dirigentes sindicales, de que esto tiene que terminar y que tenemos que pasar a otro capítulo que sea un trabajo con mayores garantías, sin trabajo en negro y sin tercerizaciones fraudulentas, al decir de la propia Presidenta de la Nación. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de La Cultura del Trabajo, hasta el martes que viene. Hasta el martes.